Pues muy buen día, agradezco mucho a la mesa organizadora de este congreso haberme permitido participar con esta plática. Nuestro tema es el abordaje neurolaringológico del globus faringolaringio o globus faringio. El globus, pues, es un padecimiento cada vez más frecuente en la consulta de otorrino. Es la sensación de cuerpo extraño o un globo o algo atorado en la faringolaringe o en la hipofaringe, que no debe ser dolorosa y que persiste por al menos 6 meses. Este es el concepto popular que tenemos de las revistas y de los consensos internacionales, las referencias en PubMed o las que buscamos en Internet. Y esto se asocia a múltiples trastornos laringios, esofágicos y gastrointestinales, ¿sí? Pero ¿cómo abordar el globus? Es un reto diagnóstico y terapéutico para cualquier especialista, porque ya no solamente implica que lo aborde el otorrinolaringólogo, también otros especialistas como cirujanos, gastroenterólogos, foniatras, terapeutas, los tienen que abordar, pero generalmente el paciente con este padecimiento o esta sensación recurre primero al otorrinolaringólogo para su diagnóstico y tratamiento. Entonces, los retos vamos a definirlos así para el desarrollo de la presente plática en los siguientes. Primer reto, lograr que el paciente refiera correctamente sus síntomas. El segundo, diagnosticar un globus por laringoscopía, ya sea por causas muy visibles, muy notorias o causas mínimamente visibles. Detectar trastornos neurolaringios, y esto también se complementa con la laringoscopía. Abordar la situación psiquiátrica del paciente, como lo mencionaremos más adelante, y a raíz de todos nuestros hallazgos, definir el tratamiento farmacológico más adecuado y finalmente el tratamiento no farmacológico, ya que esto complementa nuestro medicamento. Entonces, respecto al primer reto, esto no me voy a detener mucho porque pues cada quien tiene su técnica y su manera de interrogar a los pacientes, pero lograr que el paciente refiera correctamente sus síntomas es sumamente importante para poder orientar más nuestro diagnóstico y tratamiento. En primer lugar, pues la tribuna libre del paciente durante el interrogatorio nos orienta a saber cuál es la molestia principal. Si el paciente se pierde en el interrogatorio y nos dice que tiene sensación de cuerpo extraño en la garganta y se va con otros síntomas o molestias, pues eso ya nos va perdiendo un poco en el camino y alejando del diagnóstico de globus. Entonces tenemos que saber si el paciente principalmente se queja de la sensación de cuerpo extraño en la garganta. El paciente suele tener problemas para definir qué fue primero o para manifestarlo. ¿Qué fue primero? El escurrimiento nasal a la garganta y después la sensación de cuerpo extraño en la garganta, o primero fue la sensación de cuerpo extraño en la garganta y posteriormente se complicó con una rinosinusitis o un goteo postnasal. Aquí definimos rasgos de personalidad, ya detectamos al paciente desde que nos está hablando en la tribuna libre, en el interrogatorio, si tiene rasgos de ansiedad, somatomorfos, si el paciente es muy exagerado en sus síntomas, y eso puede orientarnos ya incluso para definir un tratamiento. Tenemos que pedirle que nos precise exactamente el sitio de la molestia. No existe el globus de todo esto, tiene que ser más específico el sitio que el paciente refiera. Y pues obviamente no va a ser fácil para nosotros dar un tratamiento que le dé mejoría en la sensibilidad en toda la garganta a un paciente. Y otra cosa que nos cuesta mucho trabajo definir, sobre todo en pacientes de un nivel pues sociocultural o socioeconómico bajo, es que nos definan cuáles son los exacerbantes y los cambios que tienen sus síntomas durante el día. Lo desencadena el alimento, es más intenso en la mañana al despertar, es más intenso en las noches o después de hacer algún esfuerzo físico. Eso es muy importante definirlo. Ya los criterios de Roma, de la Sociedad Roma 4, a nivel internacional, ya definen que el globus debe ser la sensación de bulto o cuerpo extraño persistente, no dolorosa, que no tiene una lesión estructural por laringoscopía. Los síntomas ocurren entre comidas, es decir, el paciente no está comiendo mientras lo percibe. Y aquí mismo en este otro criterio se incluye la ausencia de un parche de mucosa gástrica heterotópica, que eso se hace más adelante, lo mencionaremos con laringoscopía. No debe haber evidencia de reflujo o de esofagitis eosinofílica y ningún otro desorden motor esofágico, ya que esto excluye el diagnóstico, ya nos va por otra vía el abordaje de estos pacientes. Este es el parche de mucosa gástrica heterotópica según los criterios de Roma 4. El segundo reto, diagnosticar globus por laringoscopía. Si bien podemos definir que el globus tiene muchísimas causas, puede ser algo tan simple como esta lesión pequeña, que son dos lesiones escamosas en el tercio anterior de las cuerdas, puede ser una patología más grande, más visible, como esta hipertrofia severa de la amígdala lingual, con muchísimo edema de la mucosa supraglótica y epiglótica, o puede tener el paciente un trastorno neurológico para la deglución, retención de secreciones y esto darle el globus. Otra causa por laringoscopía que no solemos interrogar al paciente porque nos vamos directamente al enfoque laringológico o la disfonía o el enfoque directo al reflujo
es descartar apnea obstructiva del sueño, incluso aunque el paciente lo hemos detectado, no viene o no recurre específicamente por un desorden del sueño o un desorden de ronquido. Cuando les interrogamos directamente estos padecimientos, casi siempre el paciente o su pareja o alguien que atestigue su dormir nos va a decir que sí, que efectivamente es un paciente que o duerme con la boca abierta o está roncando intensamente. Y pues en la endoscopía del sueño, sea con el paciente despierto o inducida por fármacos bajo sedación, con el paciente simulando el sueño, pues ya podemos detectar desde una desviación de septum, una obstrucción a nivel de la coana, una obstrucción o un colapso o un cierre incompetente del paladar blando, pero donde se pone complejo es cuando estamos revisando ya hipofaringe, lengua y glotis, todo este complejo que funciona como un esfínter y ya podemos tener desde aquí problemas para definir si el paciente tiene un estrechamiento que le pueda generar los síntomas o algún otro problema motor, ¿sí? Ya hay estudios de revisión en los que se asocia la apnea obstructiva del sueño con el síndrome de laringe irritable y el síndrome de laringe irritable se traslapa en mucho en su sintomatología con el globus. Entonces, por ejemplo, cuando nos llega una paciente así, que tiene esta fisonomía, que pues prácticamente esta es una fisonomía de Cushing, es una paciente que se sometió a esteroides por un episodio de COVID y posteriormente empezó a subir desordenadamente de peso, con esta vía respiratoria, con este cuello grueso, corto, con poca movilidad y flexibilidad, pues no es de preguntarse por qué tiene la sensación de globus. Cuando hacemos una laringoscopía, desde aquí estamos revisando a la paciente, pues podemos ver un estrechamiento desde el cierre velofaringio, entre el sello, entre la lengua y el velo del paladar. Pero aquí llama la atención algo que muchas veces pasamos por alto, que son las paredes faringias laterales, que también esas son importantes en evaluar si se están estrechando o el espacio entre estas paredes y la glotis es menor al usual. Esto puede conllevar a que el paciente perciba globus, ¿sí? Otro caso, otra paciente que se presenta a la consulta con esta posición del cuello, que no puede rotar correctamente el cuello. No es tortícolis, no es congénita, simplemente es postural, mala higiene de la postura cervical durante su trabajo. Ella es camerista en un hotel y pues se queja de que siente una sensación de cuerpo extraño y del mismo modo hacemos una laringoscopía, quizás su cierre velofaringio es mejor, pero ya cuando nos vamos a la hipofaringe, y esto es muy subjetivo, hay que estar viendo muchas laringoscopías para poder definirlo, podemos observar que incluso del lado donde ella está rotando, se ve más estrechado el seno piriforme del lado izquierdo, e inclusive si le pedimos a la paciente que fone, no logramos un movimiento dinámico aquí del seno piriforme, quiere decir que aquí hay un complejo, una alteración estructural muscular que nos está afectando el cierre y eso puede empeorar la sensibilidad y darle a la paciente la sensación de que tiene un cuerpo extraño en la garganta. También tenemos que detectar en el reto 3 trastornos neurolaringios. Esto no siempre es suficiente hacer una laringoscopía convencional. Muchas veces tenemos que recurrir a una estroboscopía laringea, porque esto, la ventaja que nos da es que nos da detalles del movimiento en cámara lenta de los pliegues vocales, pero no solamente los pliegues, sino también las bandas ventriculares. También podemos evaluar con esto si el paciente está haciendo mucho esfuerzo para fonar. Pues, por ejemplo, viendo a esta paciente con una laringoscopía normal, pues no va a tener lesión orgánica, la mucosa se ve urémica, se ve normal, no se ve edematizada ni con lesiones en el borde libre de los pliegues, pero vemos ahí cómo cada vez que fona hace un poquito de estrechamiento de las bandas y vemos que el movimiento de los pliegues vocales, ya visto con detalle, es muy irregular. Vemos que permanece un poco cerrada, luego pasa la fase abierta y los pliegues no se mueven de manera armónica o rítmica, ¿no? Le cuesta un poco también de trabajo a esta paciente hacer coaptación y que la onda mucosa tenga una buena armonía en la línea media. Entonces, para detectar trastornos neurolaringios, tendríamos que descartar con muchos otros estudios si el paciente no padece de algún otro desorden de la motilidad faringolaringea o faringoesofágica. Y esto pues, excluye el reflujo faringolaringeo o gastroesofágico, los desórdenes de la motilidad esofágica y las disfunciones del esfínter esofágico superior, que pues esto va a requerir de una endoscopía rígida y flexible, de una manometría que a veces no siempre está disponible para nosotros, sobre todo en provincia, fuera de la Ciudad de México, impedanciometría de doble sonda y una videofluoroscopía. Y esto pues conlleva el concepto de que el globus entonces tanto puede ser un síntoma como un síndrome, porque tiene diferentes causas, esto da diferentes síntomas, aunque bastante similares entre sí,
y esto conlleva que el abordaje es más diverso y más complejo. En nuestro reto 4, abordar la situación psiquiátrica del paciente. Muchos pacientes, esto ya está definido desde hace muchos años y también lo detectamos en la consulta diariamente, tienen rasgos de la personalidad muy específicos, ¿sí? Y tenemos dos tipos de pacientes. El paciente que tiene un rasgo ansioso de la personalidad, que es un paciente que se preocupa un poco más por su bienestar y sus síntomas de lo que se preocupa una persona normal, y el paciente patológicamente ansioso, que ya es un paciente que quizás ha estado previamente en tratamiento, quizás tiene algún desorden, algún problema personal, algún problema o una situación o dinámica familiar complejos. Y por ejemplo, este estudio, que es prácticamente el primero que nos puede salir a cualquiera de nosotros en la base de datos de Internet. Si ustedes buscan rasgos y características psiquiátricas o psicológicas del paciente con globus, es un estudio que se hizo con 707 pacientes. Se les aplicó el MMPI-2, que es el test de la personalidad de muchísimos ítems, son como 418 preguntas respecto a que el paciente responde para más o menos orientarnos qué rasgo de la personalidad tiene. Y pues en esto básicamente se describe que hay un mayor índice de trastornos psiquiátricos o de la mente, como la paranoia, la histeria, la hipocondriasis y la psicastenia, independientemente de todos los factores físicos que se asocian más con la presencia de globus, ¿no? Entonces, no existe un perfil de la personalidad o factor que se asocie totalmente a todos los síntomas, pero sí podemos decir que la gente con rasgos de ansiedad o problemas que van a exacerbar los síntomas son más frecuentes tienen con más frecuencia globus, ¿no? Los circuitos neuronales tan complejos entonces que conllevan un globus, la sensación desagradable que genera una experiencia desagradable y esto por retroalimentación neurológica genera un mal recuerdo o evoca una mala experiencia y un mal recuerdo al paciente, puede entonces generar este circuito, este feedback que va siendo retroalimentativo y se va exacerbando cada vez más. Entonces, a mayor esfuerzo o mayor preocupación, más estrés, mayor síntoma de globus y a mayor globus y mayor patología en el tiempo, el paciente se va a quejar cada vez con mayor frecuencia de esto. Y gracias a ese circuito tenemos que definir entonces, y esta es la parte difícil del tratamiento, tenemos que definir cuál es el mejor tratamiento farmacológico para el paciente. Entonces tenemos muchas opciones, tenemos antidepresivos, como todos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, o tenemos también medicamentos para la psicosis, ¿no? Que esto, si uno le pregunta quizás a un colega psiquiatra, ¿qué le das al paciente que exagera los síntomas o que no puede dormir y que está ansioso porque tiene la sensación de algo en la garganta? En lo personal, a mí me han respondido que pues le podemos dar estos medicamentos que son antipsicóticos, como la quetiapina, que también es un inductor de sueño. Aquí el problema y el reto que nos topamos con mayor frecuencia es que el paciente con muchísima frecuencia tiene un desapego a estos medicamentos desde que escucha la palabra antidepresivo, ansiolítico, le preocupa la cuestión de la dependencia, de la adicción, de estar tomando el medicamento con continuidad. Y esto, pues obviamente nos conlleva que el paciente no tiene un apego correcto al tratamiento. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, y esto implica por eso que tenemos que estudiar bastante sobre la neurofarmacología, y si no, pues asesorarnos con el psiquiatra o referir planamente al paciente al psiquiatra, es saber la dosis de los medicamentos que vamos a emplear, porque puede generarse un circuito de retroalimentación que no va a favorecer al que el paciente se sienta mejor, sino que vamos a llevarlo al otro lado del espectro. Es decir, si el paciente realmente no tiene ansiedad y yo le doy un antidepresivo, lo voy a llevar a la euforia porque lo voy a sobreestimular y esto va a generar muchísima sobreestimulación neurológica en todos los circuitos de la hipofaringe. Si el paciente es muy eufórico y le doy un antidepresivo, ya lo bajo a un nivel de estatus emocional normal. Y si el paciente realmente no tiene una depresión, pero yo le doy un ansiolítico, voy a generarle una depresión, ¿sí? Porque lo voy a bajar un escalón más en su estado anímico y viceversa. Entonces tengo que tener mucho cuidado en la dosis y el tipo de medicamento que voy a emplear. De lo contrario, el paciente va a sentir los síntomas secundarios y no se los explicamos con antelación, el paciente suspende el tratamiento y no vamos a tener el beneficio que conlleva esto. Lo difícil aquí, primero, es decidir
qué rasgo de la personalidad predomina en el paciente y lo segundo, cuál es el mejor medicamento para este paciente. Muchas veces cuando lo referimos al experto, al psiquiatra, y le decimos es para que nos dé la dosificación de medicamento, el paciente muchas veces no acudirá porque se resiste a pensar que lo estamos diciendo que está loco o loca y esto pues complica también el seguimiento de nuestro paciente porque quizás ya no regrese al consultorio para el seguimiento. Entonces, lo que podemos hacer es asesorarnos, estudiar un poco de neurofarmacología y darle la mínima dosis posible que genere un efecto terapéutico en el paciente y que no le dé síntomas secundarios desagradables. Y también está el tratamiento no farmacológico, evidentemente la dieta es evidenciar realmente cuáles son los medicamentos más ácidos y cuáles son los más alcalinos. Tan mala es una dieta para que genere reflujo y mayor sensibilidad, que sea una dieta muy ácida, que aquí generalmente siempre prohibimos la comida ácida, la comida cítrica, los irritantes y el picante, que básicamente con eso estamos reduciendo el 50% de la dieta de cualquier mexicano y es una condena al fracaso porque no podemos prohibirle todo de comer al paciente. Tan mala es una dieta rica en ácidos como demasiado alcalina. Una dieta demasiado alcalina también puede perpetuar reflujo alcalino, que ya sabemos que también existe y también puede sobreestimular la mucosa. Entonces, es hacer un balance y aquí, pues sí, si no tenemos el tiempo o el conocimiento suficiente, asesorarnos o llevar al paciente a un nutriólogo para que le ajuste la dieta. Evidentemente, los alimentos copiosos, evidentemente los ayunos prolongados también exacerban o empeoran la sensibilidad y quien está en medio y que muchas veces el paciente no es consciente de que no consume suficiente es agua, ¿sí? Si el agua es neutra y a una temperatura tibia o cómoda para evitar una sobreestimulación o sensibilidad de la mucosa hipofaringia y laringia, pues el paciente siempre va a tener la indicación de que consuma abundante agua en pequeñas tomas durante todo el día. Y obviamente dentro de los hábitos, hacer ejercicio. Si ejercicio hablamos sobre poner la meta de reducir el peso o de mejorar la dinámica y la respiratoria y muscular del paciente, pues no le vamos a indicar ejercicios que hagan demasiado esfuerzo abdominal, porque eso también puede conllevar a que estimulemos de más el cuello, que el paciente esfuerce muchísimo el cuello para el sostén. Por ejemplo, hacer una serie muy numerosa de abdominales puede provocarle que el globus, en lugar de mejorar, empeore porque va a estar tensando mucho el cuello. Entonces, la rutina de ejercicios tiene que ser preferentemente ejercicios de cardio o natación, que eso también puede ayudar a que el paciente se acondicione sin sobreestimular el cuello. Ejercicios respiratorios, no necesariamente en estas posiciones gurú, pero que el paciente aprenda a respirar y haga movimientos más controlados de su garganta y de su respiración para que con esto pueda mejorar la sensibilidad de su respiración. Y fisioterapia, que básicamente es lo más importante en ejercicios porque es lo más concentrado y específico de la laringe, empezando por ejercicios cervicales, ver cuánta movilidad tiene el paciente hacia los dos lados, flexión y extensión del cuello. Y podemos optar también por masajes laringios, ¿no? Un masaje que inicia desde el nivel de la región submandibular, yéndose por todo el borde anterior del esternocleidomastoideo hasta llegar al esternón para que esto aumente o mejore el descenso y ascenso laringios, el masaje ioideo, ¿sí? O tiroioideo, de todo el espacio que está entre cartílago, tiroides y hueso ioides. Si apretamos ligeramente, no necesitamos apretar mucho, se dice que es hasta que nuestros dedos se blanqueen con la presión, se va a sentir una sensación incómoda de cuerpo extraño ahí en la laringe. Si el paciente tiene dolor con esa simple presión, hay tensión en esta región, pues tenemos que comprimir con firmeza, más no demasiado fuerte, y muchas veces vamos a palpar que el cuello crepita. Cuando lo palpamos y lo empezamos a movilizar, crepita, eso significa sobretensión, puede estar asociado a bruxismo u otros desórdenes motores o de compresión, y moviendo este complejo tiroideo hacia abajo y hacia adelante, podemos lograr que el paciente perciba que hay un mayor espacio preepiglótico, disminuyendo así la percepción de globus o de cuerpo extraño, ¿sí? Y un último masaje, simplemente movilizar la laringe, todo el esqueleto laringio de lado a lado, y esto ayuda a que disminuya la tensión de los músculos infrarioideos y todos los ligamentos sobre los cuales está suspendido el esqueleto laringio. A veces el paciente va a percibir que aumenta un poquito la percepción de flema o de alguna retención salival ahí en la hipofaringe. Tenemos que pedirle que degluta, que pase un trago de agua
y posteriormente continuar. El punto aquí no tanto es hacer que crepite o que truene la garganta, sino mejorar esa sensibilidad y que el paciente perciba más espacio en su faringe, ¿sí? Entonces, con esto, conclusiones, el globus faringolaringio o el globus esofágico o el globus faringio requiere un abordaje integral y básicamente nuestro resumen son los retos que mencionamos en la presente plática. Primero, definir los síntomas con el paciente, que nos diga exactamente cuál es el problema principal, si realmente es la percepción de algo atorado aunque no esté comiendo. El reto 2, hacer una buena laringoscopía, no solamente enfocarnos a los pliegues vocales o a las bandas ventriculares, ya enfocarnos también a todo el complejo muscular y sensitivo de la garganta. Y esto a veces conlleva complementar con una estroboscopía para descartar desórdenes neurológicos. Esto nos lleva al reto 3, descartar cualquier patología, problemas de hipertonía, problemas de tensión muscular muy exacerbada o que los pliegues vocales no estén generando una onda mucosa armónica simétrica, ¿no? Abordar la situación psiquiátrica del paciente, se pueden aplicar escalas mucho más cortas, no necesariamente el MMPI-2, podemos aplicar escalas hasta de unos 25 ítems muy básicas para descartar o abordar si el paciente tiene rasgos de ansiedad o depresión y explicárselo de forma muy nivelada para que el paciente no se sienta agredido de que le estamos diciendo paciente psiquiátrico. Y tener cuidado entonces con el manejo farmacológico, el manejo de antidepresivos o ansiolíticos, de acuerdo a lo que nosotros definimos con el rasgo de la personalidad del paciente. Y finalmente un tratamiento no farmacológico integral. Algunos ejercicios el paciente los podrá hacer en domicilio, algunos otros o para algunos otros, por ejemplo, enseñarle al paciente a usar de manera distinta su voz o su garganta, pues tendremos que apoyarnos en un fisioterapeuta o un foniatra para con esto mejorar la sensibilidad del paciente. Por su atención, muchas gracias nuevamente y pues encantado de participar en este evento. Espero que el tema haya sido de su interés y que nos lleve un poco a aumentar la dimensión y la perspectiva de cómo abordar un paciente con esta patología, ya que actualmente, pues, si bien los desórdenes laringios más populares son las lesiones benignas, el cáncer, los papilomas, el globus laringio o faringolaringio representa actualmente en la consulta de laringe, para fines prácticos, puede ser hasta el 50% de los pacientes que acuden con este problema. Pues muchas gracias.